Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, que estén teniendo un bendecido día miércoles. El día de hoy vamos a compartir acerca de una palabra en hebreo que tiene dos significados diferentes, y es la palabra Elohim. Cuando la palabra Elohim en la Biblia aparece en mayúsculas, se refiere al Dios Todopoderoso, a Jehová. Y toda palabra que termina en im, en el hebreo, no es una palabra en singular, sino en plural, de tal manera que Elohim en mayúscula también nos recuerda que Dios, nuestro Dios, es uno, pero con tres personas diferentes, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo vemos desde el principio de la palabra en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es Jesús, el Espíritu Santo estaba ordenando, y el Padre estaba dirigiendo la creación. Pero la palabra también tiene otro significado cuando es escrita en minúscula. Elohim en minúscula significa dioses. En Éxodo, donde aparece por primera vez en el capítulo 32 y versículo 8, se usa para indicar la desviación de los israelitas en el desierto para adorar al becerro de oro. La palabra Elohim en minúscula representa a todos los dioses paganos, a pesar de que el becerro de oro era solamente uno. Pero de una vez la palabra aparece en la Biblia para indicar cualquier otro dios, la multitud de dioses falsos que el ser humano puede tener cuando se desvía del Dios verdadero. Si nos alejamos de Dios, el único Dios verdadero, terminaremos sirviendo a otros dioses, como nos lo enseña la palabra también en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice la palabra que por no tener en cuenta a Dios ni agradecerle, habiéndole conocido, como no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se desviaron hacia otros dioses que se inventaron en lugar de servir al verdadero Dios, porque al final todo se reduce a una elección entre Dios y otros dioses. Lo dice la palabra en 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Ahí menciona los dioses del dinero, del placer, de la autocomplacencia, de la autogratificación, de la autoexaltación, los dioses del éxito, los dioses de la posesión, los dioses de la comodidad, los dioses de la vanidad y el ego, etc. Y como ocurre con individuos, también ocurre con familias, organizaciones, pueblos, naciones y civilizaciones. Y finalmente, lo que se adora como un Dios falso termina degradando a la persona, como el día del becerro de oro en el desierto, cuando Israel se degradó adorando a un becerro de oro, que era totalmente contrario al propósito y a la voluntad de Dios. De tal manera que nosotros necesitamos examinar nuestro corazón constantemente. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Necesitamos examinarnos si no hay otros dioses presentes en nuestra vida, algo que dirija nuestras decisiones por encima de Dios. Cualquier cosa que dirige nuestras decisiones, que no sea Dios, que no sea el Espíritu Santo, que no sea la palabra de Dios, eso se constituye en otro Dios, en un ídolo. Todo lo que tome control de nuestro tiempo por encima de Dios, lo que tome el control de nuestras finanzas por encima de Dios, se convierte en un Elohim con minúscula, en un Dios falso, en un Dios pagano. Y si nosotros los tenemos de alguna manera, necesitamos deshacernos de ellos. Solo entonces
enderezaremos las cosas que se refieren a nuestra vida, como nos lo enseña la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, cuando dice, cuando Pablo le escribe al pueblo de Tesalonicenses y les dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y en el Salmo 119, 105, la palabra de Dios nos da la guía. Dice la palabra que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, la palabra también en Juan capítulo 14, versículo 6, específicamente Jesús dice que Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. No hay otros dioses, los otros dioses son falsedades inventadas por el hombre para evitar encontrarse cara a cara con el Dios verdadero y reconocer sus pecados y su manera pecaminosa de vivir. Es como para acallar su conciencia, pero el acallar la conciencia no significa que verdaderamente estemos adorando al Dios real, al Dios verdadero. Recordemos, hay dos posibilidades. El ser humano tiene solamente dos posibilidades: una, creer en el Dios verdadero y ser salvo, o creer en un Dios falso y condenarse eternamente. Recordemos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una forma de encontrar la vida verdadera, y eso es en Cristo Jesús. Así que la invitación el día de hoy es para que revisemos si nosotros no tenemos nuestro corazón compartido entre la fe en el Dios verdadero y el estar adorando a otros ídolos que están tomando el lugar de Dios en nuestras decisiones, en nuestra inversión del tiempo, en nuestro comportamiento, en nuestra inversión de las finanzas, etcétera. La palabra de Dios, recordemos que dice en Proverbios capítulo 16, versículo 25, versículo 15, y en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Usted y yo podemos estar adorando a un Dios falso sin reconocerlo, sin darnos cuenta, cuando permitimos que otras cosas que no sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo tomen la dirección de nuestras decisiones, la dirección de nuestras vidas. Por eso la palabra en el Salmo 119, 59 nos recuerda que es importante que consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios, a los testimonios de la palabra. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 11, que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados con el mundo. Necesitamos examinar nuestros pasos para saber que nuestros pasos con certeza están guiados por el único Dios verdadero, recordando lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que tengan un buen provecho, que sigan teniendo un miércoles bendecido, y primeramente Dios, más tarde nos volvemos a reunir por este medio para otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga y un abrazo a cada uno.